Este es el bloque de la entrevista. Hoy con Jaime Saavedra, que es director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, la DINALI, un engranaje fundamental pensando en las políticas de egreso del sistema carcelario penitenciario. Ya lo estamos recibiendo justamente. Jaime, bienvenido a TV Ciudad. Bueno, un placer estar acá, un gusto. Desde 2018 estás al frente de la DINALI, hace poco se confirmó que vas a seguir en el cargo con el próximo gobierno. Ya iremos más adelante a lo que viene. Me quiero centrar en el comienzo de la entrevista en lo que pasó. ¿Qué balance se puede hacer de lo que va de la gestión, que casi que coincide con el cierre del actual periodo de gobierno? ¿Qué encontraste y qué se está dejando? Bueno, yo hago un balance sumamente positivo, tomando como referencia qué fue lo que me encomendó el comando ministerial cuando me propuso que asumiera la Dirección General del Liberado. Y había dos solicitudes y un desafío. Las dos solicitudes era que se pusiera en funcionamiento la Posada del Liberado, que es un hogar de atención en vivienda a aquellos casos más críticos de las personas que salen, las que claro, no tienen dónde ir, y que además es como un círculo virtuoso sumamente interesante porque fue hecho por personas privadas de libertad. Se construyó sobre las ruinas de un lugar que fue muy ignominioso para el Uruguay, como era la vieja cárcel de Cabildo, que era un lugar donde las peores cosas que yo vi en privación de libertad, y que hoy es mantenido y gestionado por las personas liberadas que lo están usufructuando. Ajá. Y eso se logró hacer, ya pasaron cerca de 250 personas por la Posada del Liberado. El segundo desafío fue que se pusiera en ejecución el programa de preegreso, que era que los técnicos de la DINALI fueran a trabajar con aquellas personas que están a 6 meses de salir, a tomar contactos con ellos, a conocer sus historias, conocer sus expectativas, sus posibilidades y su núcleo sociofamiliar, de modo tal de que tuvieran acceso a los programas que nosotros estamos ofreciendo y se multiplicara, como finalmente ocurrió, el número de personas atendidas. Y eso también se hizo. Nosotros terminamos el año pasado con 6.875 atenciones en el año que fue récord de liberado, que fue 7.000 personas, así que fue una performance fantástica. Casi la totalidad de las personas liberadas, si entendí bien, pasaron por planes de egreso o de preegreso. Exactamente. Tuvieron contacto con los técnicos de la DINALI y las puertas de la DINALI abiertas, porque finalmente eso es una decisión voluntaria de la persona que sale, no hay ninguna obligación legal. Pero fueron el logro, ¿no? Y lo otro, que fue una cosa también maravillosa, fue que nos pidieron que replicáramos para los liberados lo que había sido la experiencia del polo industrial en el INR, que es una experiencia de trabajo, de capacitación, de convivencia, de formación, de educación en cárceles, que tiene su planta física en el Concari, que había funcionado muy bien. Y para eso nos dieron un viejo galpón que estaba en desuso por parte del Ministerio del Interior, y eso, con el trabajo de los liberados y financiado parcialmente por las personas liberadas, se ha transformado hoy en lo que llamamos el Centro Comunitario de Integración Social, donde hay empresas que están desarrollando sus negocios y están ocupando, a cambio del uso del espacio, a personas liberadas, un espacio de capacitación precioso donde se han armado unos salones totalmente equipados que dan cabida a los cursos de capacitación que hemos hecho el año pasado, que fueron muchos. Terminamos con 220 capacitaciones hechas y 130 personas certificadas en distintos cursos, de las cuales la mitad ya está trabajando en los oficios en los que fue preparado. Y después un área cultural que estamos trabajando ahora, que se inaugurará, esperemos nosotros, que en el mes de abril. Entonces, todo ese conjunto de cosas, más el equipo técnico de la DINALI, que hay una gurizada fantástica, muy comprometida, trabajando con el sueño de construir un país mejor que el que tenemos, en el sentido de superar este estado de convivencia deteriorada que tenemos, hace que yo esté, la verdad, que sumamente satisfecho y muy esperanzado de que esto continúe.
Hay una cantidad de cosas para preguntarte. Sí. Cuando repasabas, a modo de balance, el primer punto que destacaste, la concreción de la Posada del Liberado, no pude menos que pensar en lo que suele decirse cuando se estudia la población que está en situación de calle, ¿no? Allí se dice, bueno, hay un universo en el marco del crecimiento de esas cifras en el que hay gente con adicciones, hay gente con dificultades de salud mental, hay gente que fue privada de libertad y una vez quedó justamente en libertad, no tuvo a dónde ir. Entonces, uno ese problema con, digamos, el servicio que presta, ¿no? La Posada del Liberado. Han cruzado información, por ejemplo, con el MIDES para atender a esta población, ha impactado en, supongamos, el descenso de la cantidad de gente que viene de centros penitenciarios y está en calle, la existencia de la Posada. Digamos que Uruguay no tiene mediciones afinadas respecto de la población privada de libertad que está en esta situación hoy, ¿no? Es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Lo que sí es razonable suponer que los que nosotros hoy estamos atendiendo, si nosotros no brindáramos esa atención en la Posada, hoy estarían en una situación más dificultosa que la que están. De todos modos, lo que sí se ha hecho, la coordinación con el MIDES es excelente. En privación de libertad, yo es una cosa de la que insisto mucho. Uruguay es un ejemplo de articulación, por lo menos en políticas postpenitenciarias. Nosotros coordinamos muy fluidamente con todos los ministerios y con todas las autoridades del ministerio como en ningún otro país de Latinoamérica. Yo ahora apagué el teléfono, pero en este teléfono mío están los teléfonos salvo el teléfono del presidente de la República, creo que están todos los demás, de todos los partidos, y todos nos atienden rápidamente y con mucha sensibilidad para tratar de colaborar en este tema. Hay acceso y cercanía, digamos. Hay acceso y cercanía y se coordina formidablemente bien. Con el MIDES ni que hablar. Pero quería contarte esto, que es una cosa muy linda que empezó a hacer y que quizás es poco conocida. Hay una organización que se llama Ni Todo Está Perdido, que está trabajando muy bien con gente en situación de calle. Obviamente que estos programas no es que aglutinen a todas las personas que están en situación de calle, pues es un perfil muy especial y no es sencillo el abordaje y finalmente están en libertad, o sea que de momento van tomando las decisiones que les parezcan oportunas. Y nosotros estamos construyendo un vínculo muy fluido con la gente en situación de calle y la verdad que nos han hecho mucho mejores a nosotros. Hemos abierto las puertas del Centro Comunitario de Integración Social para que ellos se reúnan ahí. Dentro de poco vamos a inaugurar una sala de informática con unas preciosas computadoras que nos donó una empresa privada para que ellos puedan usar ese servicio, que era una cosa que estaban haciendo en la Facultad de Ciencias Sociales y que por razones que desconozco no pudieron hacer. Y todos los programas de la DINALI, de capacitación, de empleo, de culturales, los grupos de adicciones, los abrimos a la gente en situación de calle para que concurran y se registren como si fueran un usuario más. Y ese vínculo que empezó el año pasado, a mitad de año, está creciendo de modo muy prometedor. Y nuestra voluntad, que es que el Centro Comunitario de Integración Social y la Posada del Liberado efectivamente sean un centro de atención a todos los uruguayos dolientes y que nosotros podamos, en la medida que esté a nuestro alcance, con todo nuestro espíritu, nuestras ganas y nuestros pocos recursos, que todo esto sirva para que los uruguayos mejoren para hacerle todo el bien que sea posible a todo el uruguayo que lo esté necesitando. Jaime, hace pocos días se firmó un convenio, se concretó un convenio entre INAU y la DINALI, la dirección en la que actúas como director justamente, y fue uno de tantos que se han concretado en los últimos tiempos y me parece que ahí se abre la puerta a uno de los grandes temas que son las políticas de egreso a través de pasantías laborales. Decías en esa actividad que cubrió Informe Capital para TV Ciudad que se han alcanzado cifras récord en cuanto a convenios firmados con organismos públicos y privados y por ende cantidad de personas liberadas involucradas. ¿Cómo podemos resumir la marcha de ese proceso? Bueno, uno de los índices, yo te lo contaba hace un rato, que es el tema de las capacitaciones. Cuando estamos hablando solo del convenio de INEFOP, que vamos a terminar en un año de ejercicio en 400 capacitaciones, el año pasado cerramos, habiendo empezado en julio, con 220, estamos hablando de si fuera una escuela grande. Así que eso es, para los escasos recursos que nosotros tenemos, es una performance formidable. Después el tema de las pasantías laborales. Se terminó el año pasado con 500 pasantías laborales de trabajo formal.
De gente que ya está en libertad de forma gente definitiva. Que está en libertad, que tuvo acceso y que está teniendo acceso al trabajo con todo lo que el trabajo supone, que supone el salario, que es obvio, pero supone todo lo que viene alrededor del trabajo, como para vos y como para mí, que te haces amigo, que genera rutina, que tenés ciertas obligaciones, que te enojás con un compañero, le protestás al jefe, te enamoraste, en fin, todas esas cosas que nos ocurren en el trabajo y que son una verdadera escuela de ciudadanía. Claro. Y eso es tremendamente importante. En términos absolutos es muy importante porque estamos en un país donde una empresa grande tiene 100 personas. Y si una empresa tiene 100 personas ya es considerada una empresa grande. Nosotros estamos hablando de 500. Y en términos relativos más todavía porque todo es hecho con recursos muy limitados. Somos 73 funcionarios en todo el territorio nacional. Con muy poquita plata de funcionamiento, son $200.000 al año, cosa que es absolutamente residual, no ya para el Estado uruguayo, sino para el Ministerio, que es parte del desafío que yo entiendo que hay para adelante, y además con un grupo de gurises jóvenes que trabajan con mucho entusiasmo, mucho compromiso, pero que están muy mal pagos, ¿no? Claro. Que tienen diferencias sustanciales de paga incluso dentro del ministerio. Entonces todas estas cosas hacen que yo siempre diga un poco en broma, pero es un poco en serio, que se tiene la DINALI no por Jaime Saavedra, sino es una larga construcción histórica. Yo después quiero comentarte algo a propósito de esto. Tiene resultados del Barcelona con el presupuesto del tanque Sisley. Pero esto no es por mí ni por los que estamos circunstancialmente en la DINALI, sino por una larga tradición, porque siempre fue así el Patronato Nacional, lo que soy la DINALI. Un espacio plural, de construcción plural, de mucha sensibilidad, donde pasó gente formidable que tuvo que ver muchísimo con cosas que hoy son muy importantes para los uruguayos, pero no te quiero aburrir ahora. 2 preguntas en una, y de repente si nos da el tiempo al final hacemos ese breve repaso histórico. La primera, ¿en qué condiciones trabajan quienes acceden a esas pasantías? ¿Por qué lo pregunto? Porque en alguna ocasión se ha cuestionado algún emprendimiento vinculado al trabajo de personas privadas de libertad, aunque aquí estamos hablando de personas ya egresadas del sistema penitenciario, por entender que no se atienden o no se respetan los derechos que cualquier persona trabajadora tiene que tener. Salario, para empezar determinado horario, y así podríamos seguir. Y la segunda pregunta, ¿las experiencias de trabajo de personas en situación de egreso son distintas a los trabajos que se hacen dentro de las cárceles, por ejemplo en el polo industrial de Santiago Vázquez, todavía de personas privadas de libertad? Sí, nosotros tenemos, en todas estas pasantías estamos hablando de trabajo formal en el marco de convenios que hacemos con otras instituciones. Formal. Sí, tienen los mismos derechos Bien. que tenés vos y que tengo yo. Esto supone un salto cualitativo enorme. Esto que parece así fácil, sencillamente contado, es un ejemplo en toda América Latina por escándalo, ¿no? Entonces, vos, si te conseguimos una changuita de una semana, nosotros nos ingeniamos para que eso sea un trabajo que esté formalmente reconocido y que eso valga los días que tiene que valer en el EPS y que haga los aportes. Bien. Esto es muy importante, sobre todo en el Uruguay, porque desde que vino la inclusión financiera, al tener trabajo formal, vos tenés la tarjetita. A vos te parece, y a mí también, la tarjetita una cosa que va de suyo con tu vida. Pero para la población objetivo nuestra, tener esa tarjetita de cobro del Banco de la República o de cualquier otro banco significa un salto cuántico, porque eso le permite hacer cosas que nunca pudo hacer y que vos y yo sí, como sacar un préstamo y devolverlo, comprar algo en cuotas, ir al... ¿Me explico? Bien. Esto es tremendamente importante, aunque parezca un poco menor. Y eso es realmente hay una diferencia importante respecto de lo que ocurre en privación de libertad, donde algunos trabajos pueden ser pagos en alguna de las modalidades y otros todavía no son pagos. Bien, ¿no? Jaime, nos Sí. queda poquito tiempo, tenemos que cerrar y hay 2 o 3 aspectos fundamentales que quiero abordar contigo. El primero, ahora sí, el futuro. Post 1 de marzo seguirás siendo el director de la DINALI bajo otro gobierno. Hace poco te ofreció formalmente continuar y aceptaste el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Hace muy poco también conocimos un anteproyecto de ley que establece distintas disposiciones en diferentes áreas, una de ellas el sistema carcelario, que es uno de los puntales del próximo gobierno, del gobierno electo, que entre otras cosas por, digamos, los aumentos de penas que plantea, uno puede pensar que quizá deriven
mayor cantidad de gente en cárceles, cuando en los últimos tiempos se ha hablado de disminución o abatimiento del hacinamiento. ¿Te preocupa eso a futuro por el impacto que ese fenómeno, si así se diera, podría tener sobre las políticas de egreso? Sí, ahí la respuesta tendría que ser larga. Voy a tratar de resumir. Yo, lo primero, respecto del ofrecimiento del futuro ministro, para mí fue una cosa extraordinariamente... yo estoy muy agradecido y muy honrado porque es un gran reconocimiento para mi persona y para toda la gente que trabaja en la DINAL. Sé que yo no tengo más que palabras de agradecimiento y además la convocatoria supone trabajar en esta línea en la que estamos trabajando. Si no hubieran ido a buscar a otra persona... Bueno, la continuidad. La continuidad. Así que es en ese sentido muy, muy alegre. Y respecto de la ley de urgente de consideración y el capítulo penitenciario, yo no la he estudiado en detenimiento, pero hay alguna cosa que me parece que hay que leerla con un poquito más de desprejuicio. El camino de más presos y más penas se viene recorriendo, no empezó ahora. Y desde ya que yo soy uno de los que creo que ese camino que se ha recorrido casi que exclusivamente en América Latina es un camino que en todo caso ha resultado insuficiente, porque en la ecuación seguridad está el componente represivo que tiene que estar porque tú lo necesitas y yo lo necesito. A nadie le gusta que lo afanen en la esquina, ni que lo roben, ni que lo violenten de ningún modo, ni a ti ni a ninguno de tus hijos. El componente represivo tiene que estar, y en eso el Uruguay ha mejorado mucho y los países de Latinoamérica han mejorado mucho. Y después tiene que estar el componente más de rehabilitación, de integración social, de búsqueda de nuevas oportunidades y de nuevos caminos, que es en lo que yo creo, en lo que yo me he especializado, en lo que trato de cultivar y en lo que yo creo que nuestros países se han demorado, ¿no? El ejemplo más claro que yo te puedo poner y que trato de ilustrar siempre, en el Ministerio del Interior hay 31.300 funcionarios. A la DINALI le tocaron 73. Bueno, quiere decir que todo el componente represivo se le ha prestado mucha más atención. El tema es lo otro. Claro. Jaime, interesantísima charla, nos fue el tiempo, pero valió la pena y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, un gusto.